lados, alguien no trae Biblia, por favor, para que tengamos la lectura de un poco de tiempo todavía. Me dice también cuando estén preparados. Sí, Filipenses 2, del verso 1 al 11. Filipenses 2, capítulo 2. Aleluya. Bien, se subtitula este capítulo Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria del eterno Padre. Amén. 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 Oramos. Hermanos, dirigimos nuestros brazos al cielo. Bendito Padre, te pido en el nombre de tu Ruach HaKodesh, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que tu Ruach HaKodesh descienda en este varón, Padre, que ha seguido los lineamientos que tú le has dado, bendito Padre. Te pido que le des la humildad de Yeshua HaMashiach, la mansedumbre de Moisés, bendito Padre, la fe, Padre, de todos los hermanos grandes que estuvieron en la Biblia, la fe de Job, bendito Señor, que lo llenes de paciencia, de fortaleza física en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, Padre, que le des sabiduría de Salomón, bendito Padre, la fuerza de Sansón, como en sus mejores días, hasta que tú lo llames, Padre, a cuentas, Padre. Que le des paciencia y amor para esta gran congregación, Padre, que continúe con ese ánimo, que le des más ánimo, Padre, porque vienen tiempos difíciles. Que tu Ruach HaKodesh se derrame en este momento en todos nosotros a través de este siervo, que nos edifique, nos exhorte, nos enseñe, nos dé amor, de su gran amor, bendito Padre. Todo esto, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, como acabamos de leer, que es Yeshua HaMashiach, en la presencia de tu Ruach HaKodesh, para honra y gloria de tu nombre y beneficio de esta gran nación. Amén. 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 Tome ese asiento, por favor, hermano. Pues bien, esta fecha que se celebra en la mayoría de los países, hablando en el sentido mundial, creo por Armenia, algo así, lo andan celebrando para enero, ni siquiera en diciembre. Hay como 2 o 3 países que tienen también fecha diferente. Compartíamos de la conciencia y de lo que significa realmente estos días. De alguna manera se siente un poquito más de unidad, de armonía, de deseo de estar con la familia, de compartir. Pero en el fondo, ¿cuál es la verdadera intención del por qué
nace nuestro Señor Yahshua. ¿Cuál es el verdadero propósito? Cuando se ministra sanidad del alma a una persona, tenemos que escarbar, como se dice por ahí, para encontrar la raíz del problema. Por ejemplo, si hablamos de envidia, la persona que tiene envidia es porque es codiciosa, codicia lo que otro o la otra tiene, que ha logrado hasta con mucho esfuerzo tal vez. Pero ¿por qué codicia? Pues porque tal vez no ha tenido algo, no ha logrado, no ha llegado a un objetivo, una meta, un propósito. Hay frustración en la persona, por eso codicia, porque no tiene algo que haya logrado, algo que haya recibido. Y la raíz, vamos a ministrar a la persona que tiene envidia. Entonces la raíz viene siendo la codicia. ¿Y el por qué codicia? La raíz viene siendo el por qué codicia, que le lleva a la envidia. Amén. Es un ejemplo. La Navidad, ¿por qué se celebra? Ya históricamente, la historia universal, enciclopedias mismas católicas, en sus concilios son reuniones de papa con cardenales, obispos y todos ellos, y es cuando discuten dogmas. La palabra dogma es una imposición doctrinal. Y dicen, ahora María siempre virgen, no vio muerte y subió al cielo como Enoc. Cuando usted ve a Israel y el guía de turistas lo lleva a la tumba de María y que ahí están sus restos. Pero esto es lo que hacen en los concilios. Dictaminaron desde Constantino, emperador, 300 años después, 3 siglos, el cambiar las reuniones de sábado a domingo, prohibiciones y muchas cosas por ahí. Y la celebración de Navidad viene desde muy atrás, de diferentes culturas que escogen este día porque es el día que tiene la noche más larga de todo el año, de mayor oscuridad. Y tiene una representación importante en muchas culturas esta fecha del 25 de diciembre. De ahí que en la mayoría de las culturas tiene una trascendencia de celebración pagana. Y Roma, como siempre, cambiando, revolviendo, mezclando, asociando enseñanzas bíblicas con su tradición, con paganismo, hasta ocultismo, y todo eso hace una mezcla, un revoltijo cruel, por usar una palabra, porque engaña a millones de gentes a nivel mundial. A mí me cuesta trabajo porque en muchos creyentes la conciencia no pueden revolucionarla a poder aceptar. No los cambios. Cuando se habla de raíces hebreas estamos hablando de regresar, decíamos anteriormente, a una realidad que nos confronta a encontrar una verdad. Que la Biblia dice esto y enseña lo otro. Pero nuestra mente, corazón, sentimientos, emociones están llenas de religiosidad y de tradiciones. Somos muy voluntariosos, somos muy dados a no querer cambiar, a que todo siga así, y el ego, la soberbia escondida, disfrazada, no nos permite aceptar muchas cosas. 2,
la falta de armonía con el Espíritu Santo, la falta de cercanía, no nos permite esa revelación, ese contexto de una verdad que está restaurándose la verdad por medio de la Escritura, como debe de ser, y de las prácticas y celebraciones. Amén. Y cuesta trabajo, mucho trabajo, porque toda la vida recibimos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y cuando viene algo que no es un cambio, que no es nada nuevo, sino regresar, como dice la palabra, a las sendas antiguas, y no hablo de religiosidad o de legalismo. Vamos hablando en general de un Dios poderoso, de cielos con poder, de milagros, de cosas portentosas, de una vida increíble que se llevaba en diferentes épocas, y ahí es donde entra el por qué era necesario que naciera Yeshua HaMashiach. Amén. A través de toda la historia, a través de los miles y miles de años, no hubo un hombre capaz, y lo dice la palabra, que tuviera esa entrega, consagración, santidad o vida para poder llevar a la humanidad a la presencia, a una relación adecuada para con el Padre. Todos tuvieron su misión, su ministerio, pero faltaba alguien. Cuando en ese pasaje de la Escritura se dice de 100 hombres buenos, no los hay, de 50, 10, no los hay, hasta que Juan el Bautista dice en la revelación que recibe, sobre quien veas que llega la paloma, representando al Espíritu Santo, porque hay un error de traducción cuando dice corporalmente, y así no es una paloma, representa, es donde se pueda sentar y se oye la voz: este es mi hijo en el cual me complazco, este es el hijo en el cual tengo la preeminencia. Está diciendo el unigénito, el primogénito, el enviado. Amén. Entonces, en medio de esta lectura que hicimos, estamos encontrando la intención. Y el propósito. Pero aquí hay algo muy profundo, muy difícil de entender. Normalmente estas reuniones de entre semana son un poquito más profundas. Quienes vienen saben. Y hablamos de los despojos del Eterno. Se oye fuerte la palabra, pero a lo menos en esta traducción así lo dice, ¿verdad? Que se despojó, se desnudó, se quitó. A lo mejor no va en un mismo sentido o significado adecuado a la palabra despojó a desnudó, como yo lo estoy expresando en este aspecto. Dice que no estimó a seguir como el Eterno. El 7 dice, se despojó. Cuando Job está en esa prueba inicial, en ese tiempo se rasgaban las ropas en señal de arrepentimiento, en señal tengo juicio sobre mi vida, en señal de es injusto. Tenía 3, 4, 5 connotaciones de significado. Hay quien se tiraba a la ceniza, y silicio es sufrimiento. Ceniza significa muerte, dolor, y se desnudaban. Pero lo que hizo Job fue todo. Se desnuda, se rapa, dice la Escritura, autoridad, fuerza.
ahí está. Se desnuda, rasga y se desnuda de la ropa y se tira a la ceniza y se tira al silicio, al dolor, y si es posible hasta la muerte. Él no entendía la situación. Era un hombre en y con una armonía hacia el Eterno excelente, ¿no? Por eso es que hace todo esto. Los 3, 4 pasos del máximo despojarme, lo hace Él. Por eso, cuando dice aquí que se despoja a sí mismo el Eterno, para hacerse hombre, para hacerse siervo, para hacerse verbo, para hacerse luz, como lo vamos a ver, no es cualquier cosa. No se logra entender. A nivel humano yo no logro entender cómo Él en su divinidad, en su santidad perfecta, se despoja para hacerse uno como nosotros. Está esto muy, muy fuerte, demasiado fuerte. Este tipo de despojo es: estoy renunciando a mí mismo, a ser el mismo. Dentro del contexto hebreo tiene este significado, como Job, decíamos, sin nada, sin cabello, sin ropa, dispuesta al sufrimiento, al dolor y hasta la muerte. Del hebreo Nori, heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí. Y cuando el hombre decía Anoni, significa hasta la muerte, y no puedo voltear atrás, no puedo ni siquiera pensar en que vuelvo atrás y abandono la dirección, el llamamiento, el ministerio o a lo que el Eterno me ha llamado. Así la persona peque, mientras tenga el respaldo del Eterno y el Eterno lo respalde y le abra puertas, algo va a pasar ahí. Tiene que existir un Teshuvah de igual magnitud, ¿verdad? Un arrepentimiento fuerte, sincero y real. Pero ese Anoni está ahí. Yeshua nació para ser un Anoni hasta la muerte. Cuando le damos un aplauso al Eterno. Aleluya. Pues dice el que ya está jalando el carro, la carreta. Por eso dejarás padre, madre, esposa, hijos y todo, en un sentido de, es más el amor hacia, ¿verdad?, que a la misma familia. Bueno, a cualquier ser humano. No podemos nosotros amar más fuerte a nadie más que al Todopoderoso. Jamás. No puede ser en ese aspecto. Entonces, ¿de qué se despojó el Señor Yeshua? Aquí mismo adelantito en Colosenses encontramos que habla de quién es Yeshua, de qué se despojó. En Colosenses 2:9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, como hablamos, conforme a los rudimentos del mundo, lo rudo, lo feo, lo áspero del mundo, y no según el Señor Yeshua. Y viene, ¿de qué se despojó? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él traía en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Plenitud es como cuando se dice, estoy lleno del Espíritu Santo. No habla de llenura por medida, no, hasta el pecho, acá arriba, cuello, y llegué a la cabeza. Y empecé desde abajo, rodillas y así. No es así. Habla de la presencia, de la plenitud, del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en la persona. A eso se refiere
la llenura, la plenitud que se está transfiriendo, que se está viendo como en esos hombres de ese entonces. Y corporalmente Él tenía toda la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué nació como un bebé, como un niño? Para traer toda la deidad en su cuerpo. ¿Pero para qué? Él andaba presumiendo: soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo, yo soy el Mesías, no hay nadie como yo, y si quieren hago este milagro, doy palabra. No, Él traía en su cuerpo corporalmente toda la deidad para compartirlo con todo aquel que en Él creyera. Cuando decimos amén. ¿De qué se despojó? Hablando en esa deidad, de su presencia. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, no de yeso, de fierro, de papel, de cartón, de cobre, de plata, de oro, de cobre, decíamos. No, es la misma presencia del Dios invisible, el primero de toda creación. Luego vea lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Por eso a mí me gusta mucho enseñar alfa y omega primero, principio y fin, alfa y omega, del griego, del hebreo aleph y tav, principio y fin. A mí me gusta mucho enseñar a decir: Él es antes del principio y después del fin. Una eternidad incomprensible. Por eso cuando dice aquí que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando Juan dice: y el Verbo se hizo carne, hay una postura mesiánica que dice: y el Verbo se hizo la Torá. Al fin la Torá viviente es Yeshua. Hermano, es al revés. Dios hizo la Torá, Dios la reveló, Dios la escribió, no la Torá a Él. Él escogió letra por letra y formó palabras. Sí, la Torá es la revelación viviente, pero Yeshua HaMashiach es antes de la Torá. Cuando decimos amén, es antes de todo lo revelado y de todo lo conocido. Lo conocemos por medio de la Escritura, pero Él es antes de. Para eso hizo la Torá. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la deidad. Por eso yo insisto mucho en que no podemos decir como antes, ¿no? Jesucristo, Jesús, en hebreo Yahshua. No, el Señor Yeshua. El atributo antes de su nombre, por respeto, reverencia, amor. Si entendemos esto, estos términos, hasta yo creo que tendríamos que hincarnos y Señor Yeshua, mínimo. Porque cuando veamos ya la parte final que habla del nombre, el nombre, en este caso,
suelte una vibración tremenda. Yeshua, el Adón, el Señor, suelta una luz poderosísima. Los demonios dicen, creen y tiemblan. Por eso es que en su nombre, ¡pum!, se va la enfermedad. Vibración, luz, suelta un poder. En la dimensión espiritual tiembla. Los montes, dicen, oyen su voz, los mares, los ríos, y dice, escuchan su braveza. Amén. Juan, en la revelación que tiene de Apocalipsis, y que también se revela en el profeta Daniel, cuando habla de Apocalipsis, Daniel dice que cuando hablando de Apocalipsis como el que monta el caballo blanco, y que de su boca sale la espada aguda para herir a las naciones, Daniel el profeta dice que su voz era como un estruendo magnífico. Toca algo del salmista, dice, de las muchas aguas. Trato de imaginarme un poquitito por ahí, que si él dijera una sola palabra, la tierra tiembla. Hay quien dice, Dios me habló audiblemente. Estarías deshecho. Te habló y no cambias, estás hasta peor. Entonces no fue la voz de Dios. Imagínense que hable el Señor y no se cayó el techo de tu casa, no se sumió, no se cayó ni un platito. ¿A quién nos va a hablar Dios audiblemente en estos tiempos? Yo creo que se reventarían los oídos por lo sucio que están de lo que escuchamos. No que escuchan, que escuchamos. Ya para empezar, pero hay mucha gente que dice, Dios me habló audiblemente. No, estarías sacrosanto. Algo tremendo. Sin embargo, sí habla. No directo así su voz. Viendo todos estos atributos que hemos leído, ¿verdad? Se despojó de este tipo de atributos, de los que hemos leído. Obvio que no son todos, y cuando vamos al libro de Hebreos, encontramos otra referencia de lo que él se despojó, lo que él dejó. El Eterno, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, voy a aumentarle una palabra, dijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Antes hablaban directo profetas, reyes, sacerdotes, todos ellos. Ahora es por medio de el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Colosenses dice que lo hizo para él y que él mismo participó. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, no sé si podemos entender esto, ya es el resplandor de la gloria del Eterno, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Hoy son palabras durísimas, muy, muy, muy fuertes. El profeta Isaías, ahí en el capítulo 9, cuando habla acerca del ser que nacerá, dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, al cual no adoramos como debe de ser, al cual no invocamos, al cual no compartimos en este significado. Él dejó todo esto que estoy leyendo para hacerse como nosotros. Mire, si a mí me dijeran, te vas a convertir en perro para ayudar a los perros, ¿qué te pasa? Yo perro. Usted sabía que tenemos niveles de instintos, según el apóstol Santiago, el animal, terrenal y diabólico. El primero es el terrenal. Podemos caer en el animal y el tercero es el diabólico. Y yo dije, no, yo un perro. Bueno, entonces te vas a convertir en una hormiguita, para que hables a las hormigas, porque se están perdiendo de la presencia y yo los quiero meter en una relación conmigo. Y solo que te conviertas en hormiguita van a entender el mensaje, siendo como un perro o siendo como una hormiguita. Y yo diría, perro, bueno, hormiguita, hay un insecto de este tamaño, en mi nivel humano, nivel animal, nivel insecto. ¿Vas a hacer un árbol? Ay, no, ¿cómo? La comparación es burda, con todo respeto, tonta. Imagínese él que se despojó a sí mismo para hacerse uno como nosotros. Pesa, pega, como yo, hablo como hombre, como usted, como mujer. Claro que no tuvo nuestros pensamientos, deseos, no como los que tenemos nosotros. Pero cuando leemos que se despojó a sí mismo y de todo lo que se despojó, ¿verdad? Ese es el primer despojo, la primera humillación, que viene a raíz del texto: de tal manera amó y ama Dios a la humanidad, que dice, que envía a quien, que dio a quien, a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Este es el propósito del nacimiento, que poco se menciona. Se envió, dio, se despojó ¿qué? A sí mismo. Ya el despojarse a sí mismo es increíble. No, cuando están ahí que Él no es Dios mismo encarnado, que no es el Mesías, que no es el Hijo de Dios, no encuentro ningún texto que diga que Moisés, Abraham, José, Noé, el mismo Enoc que se fue con él, Jeremías, Isaías, Zacarías, Malaquías, Daniel, todos, en ninguno de ellos son mencionados como el verdadero Mesías. Y que, fijémonos bien, en una frasecita preciosa, a ver si logro hacerme comprender. Ellos, yo y usted la toma o la deja, soy un despojo de Dios. A su imagen y semejanza. Él se despojó a sí mismo de toda esa grandeza que hemos leído. ¿Qué es usted? ¿De qué se despojó? De su gloria. Y nos tocó.
No es el despojo de basura, es el despojo de bendición. Creados a su imagen y semejanza, se despoja a sí mismo y se hace como nosotros. Ahorita lo vamos a entender un poco más. La aplicación cuesta trabajo entenderla, pero ¿de qué se despojó? Job se despojó de su fuerza, cabello, autoridad, de su ropa, vestidura, se tiró, se despojó de la soberbia y muchas cosas, pero el Señor se despojó de atributos. ¿Ya me estoy explicando? Se despojó de todo esto que hemos leído. Ahora lo vamos a comprender. Un segundo punto de ese despojo. Dice el verso 7 y el 8. Se hizo semejante a los hombres. Y luego dice, y estando en la condición de hombre. Lo menciona 2 veces. Ah, caray. Pues primero nos entendemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, semejantes a Él. Ahora resulta que dice que Él se hace semejante a nosotros. ¿Usted entiende esto? Por eso hablamos de una segunda humillación. ¿Y cómo? Alguien hace muchos años me dijo, no, nosotros como iglesia, pues sí, fallamos y podemos tener errores. Por ser los pastores de los siervos, no pueden fallar. No es lo mismo un congregante a un siervo que falle. Cuando somos nosotros creados a su imagen y semejanza, y Él se despoja para hacerse semejante a nosotros y en la condición de hombre, para que nosotros entendamos que con toda la plenitud divina y viene como nosotros, es que no importa. El pecado es el pecado en el siervo, en el congregante, en el no creyente, en el creyente, y en lo que la persona quiera creer o no creer, porque Él no vino por denominaciones, no vino porque pertenezca a la persona a la cobertura de X siervo o al nombre de una denominación. Él vino como hombre semejante a nosotros, para regresarnos nuestra semejanza con que Él nos creó. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Ahí, piénselo en oración, véalo en el canal Mensaje y vea en esta semejanza, hecho semejante a los hombres, cuando Él nos creó a su imagen y semejanza. Por eso decíamos que Él nace para darnos de esa luz, de esa vibración, de ese poder, para estar en la restauración con el Eterno. Pero él tenía que venir y presentarse. Alguien dijo algo ahora. Fuimos a desayunar con el grupo de doctrina. Y en la plática, en la mesa donde habíamos 4 hombres, alguien decía, ¿qué tal si el presidente, ahora que fue el terremoto, hubiera llegado con un casco, con una pala, con un pico, se hubiera quedado 1 o 2 horas ahí trabajando? Y al otro día en otro lugar y otro lugar. Entonces sí creeríamos que el presidente se hizo uno como Arturo, como yo, que se despojó de su traje, de su título de presidente, se lo quitó para ser como un rescatista, como un bombero, como el que llevaba las tortas, como uno como nosotros. Entonces yo diría,
este sí es mi presidente. Es como yo, se esfuerza, suda, trabaja como yo. ¿Ya me estoy explicando? El Señor no dejó la presidencia. Por eso cuesta trabajo que se despojó a sí mismo de toda esta grandeza. Semejante a los hombres, cuando nos hizo a nosotros semejantes a Él. Ese despojo de la semejanza está fuera de... Yo creo que se me meten aquí las computadoras más poderosas o los sistemas microchips o como se llamen, o los componentes de las computadoras, las más poderosas, inteligentes de todo el mundo. Vamos, si hay extraterrestres, hasta de ellos. Y en los años en que siga avanzando la ciencia, no podía yo comprender cómo tomó este paso de despojo y de humillación cuando nos crea a su imagen y semejanza, y ahora Él se hace semejante a nosotros. ¡Qué bendición! Incomprensible, que se llama gracia sin límites. Amén. Porque es eso, perdón sin límites. Amor sin límites. Pero mire, qué preciosidad. Son de esos mensajes que se clava uno ahí y uno empieza a llorar. Y uno empieza a decir, pero Señor, ¿cómo es posible que exista esto? Y estamos hablando antes de llegar a la cruz. Hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Juan 1:1. En el principio, ya lo dijo Colosenses, leímos Hebreos. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo fue hecho para Él, por Él y para Él mismo. Habla de una unidad. Pero mire, esto es en 37 años la primera vez que el Señor me lo da así. ¿Qué es lo que se hizo carne? El verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Deuteronomio dice, y seré a Dios por ustedes y habitaré entre ustedes. La palabra habitación es mishkan, del hebreo, y del griego tabernáculo, tienda de adoración. Habitaré. Tienda de adoración. Entre ustedes es adoraré con ustedes. Es lo que significa habitación, tienda de adoración. Para eso nací, para adorar con nosotros. No, bueno, los ángeles bajan, vi ángeles, sí, pero aquí literalmente es eso. Ahora, pero viene algo más, Era el verbo y el verbo se hace carne. Pero yo encuentro algo más. Verso 2, este era en el principio con Dios. Lo traduzco. Este era en el Bereshit con Elohim. El verbo era el principio. Olam. Principio significa parte de la eternidad o en sí misma eternidad. Antes del principio y principio. Entonces no es solamente el verbo que se hizo carne, sino también de su eternidad. Este es el principio con Elohim. Entonces Elohim también se hizo carne. Todas las cosas por Él fueron hechas, creador, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces como el verbo, como el principio, como Elohim, como el creador, se hizo carne. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es el verbo que también en Él estaba. Entonces su vida se hizo carne y la luz se hizo carne. No es solo el verbo,
es el verbo, Elohim, el principio, la eternidad, el creador, la vida y la luz que se hizo carne. ¿Cuántos damos el aplauso al Eterno? Aleluya. Y lo está diciendo. El principio era el verbo estaba con Elohim, el verbo era Elohim. Ya lo está diciendo ahí, Dios hizo carne. Pero en la revelación verbo, dice, estaba en el principio el verbo con Elohim. Todas las cosas por Él fueron como creador. En Él estaba la vida, era la luz. Entonces no es solo el verbo que se hizo carne, sino se hizo el verbo Elohim, principio, creador, vida y luz, se hizo carne. Aleluya. Por eso en esta fe, el Señor Yeshua, y todavía más intención, propósito 14, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros para adorarlo. Y vimos, uno, su gloria, como del primero, el unigénito del Padre, lleno de 2, gracia, y 3, de verdad. Vino a habitar entre nosotros para que le adoremos y para que formemos parte de su gloria, su gracia y su verdad. Para esto nació Yeshua HaMashiach en la fiesta de Sukkot, de la fiesta de adoración, de alabanza, porque es una fiesta de alabanza, de adoración, para tener nuestra tiendita, estar en esa intimidad y relación con Él. Y no un 25 o 24 o 25 de diciembre, con todo lo que sabemos que se celebra total y completamente en oscuridad y fuera de la gloria, la gracia y la verdad. Amén. Y un tercer punto y último, dice la Escritura. Bueno, es que el cierre está fenomenal, está buenísimo, tomando forma de siervo. Su nombre pudo haber sido un rey, un profeta, alguien reconocido, famoso, buscando todo para sí mismo, ególatra. No, siervo. Yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Le voy a dar una revelación ya revelada 10,000 millones de veces en su vida. Cuando pidas algo o agradezcas, pídelo primero para otros. De tal manera que cuando oramos por los alimentos, gracias por los alimentos que me das. Pero Padre, bendice a quienes están en hospitales, orfanatorios, asilos, cárcel, los que se quedaron sin casa por el terremoto, los que no tienen trabajo, por los que tienen problemas de adicciones, también dales el pan de cada día. Bendice a los ciegos, inválidos. ¿O no dice el Señor? Si le dice de comer a uno de ellos y dice a quién, al que está en la casa, es como si me hubieras dado a quién, a mí no me va a importar si es gay, alcohólico, drogadicto, lo que sea, si es un diputado, si en ese momento la persona no tiene o sí tiene, no me va a importar. Yo tengo que darle porque en ese momento no ha comido. Y la enseñanza dice, si tú tienes un animalito, es el primero que tiene que comer, porque depende de ti. Si tú tienes un invitado o tienes hospedado a alguien en tu casa, es el primero que tiene que comer. Si tienes una sirvienta o alguien que está trabajando en tu casa, aparte del pago, le tienes que dar de comer, aunque no sea la hora de la comida. O no dice, llega y toca, y si no te dan un vaso de agua, límpiate los pies y vete, porque ahí no eres bien recibido.
al vaso de agua, es lo primerito. Alguien que entre en su casa, nadie va a entrar a su casa de no ser un ladrón o un traidor. ¿Sabes por qué el Eterno lo envía? Porque la enseñanza dice que quien cohabita con alguien, come en su mesa o algo, lo conocía allá arriba cuando éramos almas. Pero fuera de este contexto, ese es servir. No voy a servir cuando ya me veo forzado, ¿no? No. Él vino a servir. Eso es despojarse. Eso es lo que hizo como siervo. Se despojó como hombre, ahora como siervo. Siervo es el esclavo que está al servicio del amo en todo. El amo le dice al siervo y al esclavo: a esta hora, este trabajo, de esta manera, en este horario. Y si comes bien y si no, no. No tienes derecho a bañarte, no tienes derecho a platicar, no tienes derecho a nada, solo a servir. Por eso dice: mi yugo es fácil, porque es un yugo de amor. Y cuando llegamos a ese nivel de conciencia, entonces nuestro contexto cambia. Aquí cada vez que viene alguien raro en domingo con problemas de adicciones, lo primero que decimos: pásenlo para allá y que coma. Amén. Y es lo primero, servir. Claro que si faltan a la moral, gritan o algo, pues hay que invitarles a que cálmate o vete, ¿no? Porque es una reunión para el Eterno. Amén. Ese es el contexto del siervo cuando él está lavando los pies a los discípulos. Planta los pies, esencia el alma, les está lavando ¿qué? El alma. ¿Quién le va a lavar los pies? Un pescador. ¿Qué pies tendrá? De rudo, de trabajo. No, limadito los callos, las uñas cortaditas, con talquí, ¿no? Le huelen a pescado con tiburón. Igual sirviendo a los leprosos, una manera de servir es: te acepto, te doy de mi amor. Ahí estaba Memo Guillermo, ya se fue. Traía su cabello largo, siempre lo tenía largo. Y dije, me acerqué, lo abracé y se me salieron unas lágrimas. Él tenía años viniendo. Y me dio gusto verlo y le abracé. ¿Qué pasó, Memo? Dice: no, pastor. Le acaricié su cara y le digo: cuenta conmigo, hijo. Nunca es tarde, eres bienvenido. Porque va y viene y trae el problema de la adicción. Y ahorita venía. Dice: pastor, pensé que me iba a correr. ¿Cuántas veces te he corrido? Dice: nunca. Entonces vente, cuantas veces quieras. Y se puso a llorar. Yo no sé si va a venir o no después, ¿no? Pero borracho, mira cómo vienes, no entiendes. Equivocamos la visión. Pues tenemos que servirle. Tenemos que, si el Señor lo hizo, esta es de las máximas humillaciones, ¿no? Siervo, si no es obediente, no se es siervo, no se es esclavo. ¿Hasta dónde? Anoni. Hasta la muerte. ¿Cuál muerte? La más vergonzosa, la peor. Para esto el Verbo se hizo carne, para que esa carne se ensangrentara, para que esa carne tomara nuestro lugar y para que esa sangre que derramara quitara la maldición de nuestra sangre. Cuando leímos Colosenses 1:15, de todos estos atributos preciosos, hasta el 19 leí, pero guardé el 20, que dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando decimos amén. Para eso nació. Y como hombre, ¿qué decían? Jamás hombre alguno ha hablado como él. Jamás alguien ha tenido tanta sabiduría. No sabían a veces qué contestar, qué decir. Y viene una relación final. Cuando nuestro hermano José leyó Filipenses, la segunda parte, por lo cual el Eterno también lo exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, le dio el término el Yon, que significa el Altísimo, hasta lo más alto. Pero cuando leemos Filipenses y dice, le exaltó, lo exaltó, eso es, lo elevó, lo subió de lo más bajo, da la enseñanza de que retoma ese lugar, en ese atributo, aún estando abajo, en esa plenitud de su deidad. Dice, hasta lo más alto. 1, y le dio un nombre. 2, que es sobre todo nombre. Y 3, para que en el nombre de Yeshua 3 veces menciona el nombre. Y dice Apocalipsis 19, 12 y 13, y ninguno tenía un nombre, sino solo él, que tenía un nombre escrito, que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, que para eso nació, y su nombre es el Verbo de Dios. Denles aplauso al Eterno. ¡Aleluya! El Verbo que se hizo carne para teñir su ropa en sangre, como el Verbo, el Cordero sufriente en la tierra, y en la revelación el que monta el caballo blanco, como el gran guerrero triunfador, ahora como el Mesías triunfador. Amén. Dice, y tenía ese nombre, el Verbo de Dios. No sé si estamos agarrando toda la relación de todos los textos. Y luego dice Apocalipsis 19, 15, paralelo a Filipenses. ¿Y para qué se le dio este nombre? ¿Y por qué se revela? Y dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué no leímos en Colosenses? Que todo lo de la tierra y debajo de la tierra era para él y en él. Y lo dice Apocalipsis también. ¿De qué está hablando? Él empieza a halagar el lugar del vino del furor, de la ira del Todopoderoso. Shaddai, ante el Shaddai se doblará toda rodilla de todos los que están en los cielos, de todos los que están en la tierra y de todos los que están debajo de la tierra. Cielos, tierra y debajo de la tierra. Eso significa que hay vida debajo de la tierra. Si no, no mencionaría que se tienen que arrodillar. Y habla de la vida en los cielos, sean ángeles, sean arcángeles, sean extraterrestres, lo que sea. También arriba se van a doblar en su rodilla ante el nombre de el Verbo, el Shaddai, el Todopoderoso. Amén. Aleluya. Y ahora sí terminamos. Cuando hacemos el mismo paralelismo que llevamos de Apocalipsis 9, 12, 13, 15 y terminamos con 16, aplicándolo a la parte final de Filipenses 4, 6, 7 y 8. Dice, y toda lengua confiese
que Yeshua es el Señor para gloria del Padre, para gloria del Dios, del Elohim. Y toda lengua confiese que Yahshua es el Señor para la gloria del Padre. Y dice Apocalipsis 19:16, dando la revelación del verbo de Dios, del Shaddai, el Todopoderoso, ante el cual todos doblarán. Y viene que esa confesión, dice Apocalipsis 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: otro, Rey de Reyes y Señor de señores. Y toda lengua confesará: Él es el Señor, Rey de Reyes y Señor de señores. A su nombre. Amén. Denle el aplauso fuerte al Eterno, al Dios Todopoderoso. A esto vino a nacer, para hacerse semejante al hombre y meternos a esa relación con el Padre, hacerse un hombre como nosotros, en semejanza, sin pecado, para adorarlo, glorificarle y ver cómo Él baja y cómo regresa a su deidad y a su poder, porque Yeshua HaMashiach es Dios. Amén. Aleluya. Nos ponemos en pie. Vamos a orar, darle gracias al Eterno y en nuestra conciencia quede claro, si bien no fue un 25 o un 24 de diciembre, bien que nosotros aprendamos a hacer conciencia de el Elohim maravilloso, grandioso, que se despoja a sí mismo para lo que hemos hablado y tener la bendición de que nos lleve en su gloria a la presencia del Padre. Amén. Padre, gracias por esta enseñanza hermosa y gracias porque ahora entendemos aún con más valor hacia ti el que te has despojado en tu deidad, perfección, esencia, que solo tú puedes tener, como el verbo, el Elohim, la luz, la vida que se hace carne, el Creador. En estos atributos para habitar entre nosotros y poder participar de tu gloria, de tu gracia y tu verdad. Bendito seas en el nombre de Yeshua HaMashiach, y tengas misericordia de quienes celebran un nacimiento falso, profano, un nacimiento mundano. Ten misericordia de ellos, así estábamos nosotros, y encuentren tu verdad. En el nombre y los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios.